Sean todos bienvenidos. Mi grupo está conformado por Andrés Guillermo Mejía Linares y mi persona María Teresa Márquez Mendoza. Nos complace presentarles nuestro trabajo especial de grado denominado La dolarización en el ámbito del derecho laboral, con la finalidad de optar al título de abogado. De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en el artículo 318 establece de manera expresa que la moneda de curso legal en el país es el bolívar y al Banco Central de Venezuela se delega su emisión y control. Al igual que la Ley Orgánica del Trabajo, en lo que se refiere al pago del salario, en su artículo 123 se prevé que el mismo deberá cancelarse en moneda de curso legal en el país. La historia económica contemporánea de Venezuela se ha caracterizado por sucesivas devaluaciones del bolívar, el cual en las últimas décadas se agudizó más debido a la situación país, donde los precios se han elevado exponencialmente producto de una hiperinflación, resultando muy afectadas aquellas personas que tienen ingresos fijos. La realidad actual del venezolano es muy dura, cuyo salario mínimo apenas permite pagar por la subsistencia con o sin dolarización. La diferencia es que si se dolariza, la moneda podrá conservar el valor de tal manera que, si el venezolano puede ahorrar algo, este esfuerzo tendrá su recompensa en capacidad de comprar futura. Es por ello que en Venezuela, a finales del año 2019, se comenzó a emplear este método de una manera poco reconocida, ya que no estaba establecido de manera expresa en la ley, buscando producir efectos positivos en la economía del país. Nuestro objetivo general es establecer los efectos del empleo del dólar como moneda de pago para el salario y demás obligaciones laborales. Y como objetivo específico tenemos analizar la legalidad del empleo del dólar como medio de pago del salario y demás obligaciones derivadas de la relación laboral, identificar conceptos laborales que pueden ser cancelados con el dólar como medio de pago de las obligaciones derivadas de la relación laboral, explicar las medidas que deben adoptar tanto el empleador como el trabajador en torno al alcance jurídico cuando se pacta el pago de las obligaciones derivadas de la relación laboral en dólares, y identificar los efectos generados para las partes involucradas en la relación laboral al pactar el pago del salario y demás beneficios laborales en dólares. Es importante señalar que el aprendizaje de la presente investigación titulada La dolarización en el ámbito del derecho laboral está encuadrada dentro de las líneas de investigación. Se encuentra adscrita a la línea de investigación llamada Derecho Laboral, que a su vez forma parte del área del derecho social en Venezuela. La presente investigación se encuentra delimitada en el estudio de los principios, jurisprudencias y doctrinas existentes dentro del territorio nacional venezolano. Se puede señalar que en el ámbito de la aplicación de la investigación estuvo planteada en un lapso comprendido desde el mes de febrero del presente año hasta el mes de octubre del presente año. Las investigaciones que abordan este tema de estudio no abundan en Venezuela. Se tomó como antecedente los siguientes trabajos de investigación. El primero de ellos, Gómez, presentó forma de pago del salario, legalidad de pago en moneda extranjera, flexibilización y nuevos retos de un salario global. El investigador determinó que el derecho constitucional del trabajo promueve y protege con celo a través de sus normas el salario, las formas de pago y el cumplimiento de los beneficios laborales de los trabajadores. Como segundo antecedente, presentado por Urreistieta, titulado El pago del salario en moneda extranjera a trabajadores que prestan servicio en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En esta investigación, la autora determinó, a través de los análisis exhaustivos de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, doctrinarias y jurisprudenciales en materia de salario, forma de pago del salario, el control de cambio en Venezuela y la forma de cumplimiento de obligaciones. Fue posible la factibilidad y legalidad del pago del salario en moneda extranjera a trabajadores que prestan sus servicios en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y como tercer antecedente internacional, Calderón y Zambrano realizaron la investigación titulada El pago de la dolarización en el sistema económico, caso Ecuador 2000-2016. Los investigadores determinaron que la dolarización generó un impacto positivo en la economía ecuatoriana.
definiendo los siguientes objetivos planteados: constitucionalidad del empleo del dólar como medio del pago del salario y demás obligaciones derivadas de la relación laboral. En la forma de pago de salario, especialmente el pago de remuneración en dinero de moneda distinta al bolívar, es decir, moneda de curso legal, esto es realizar el pago en moneda extranjera, el salario. Sobre esto establece el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo. No obstante, tanto la Constitución como la ley no tienen intención de prohibir el pago del salario en moneda extranjera como una manera de proteger el salario, sino de eliminar el sistema de trueque o pago a través de prestaciones en especie, siempre que esto signifique una mejor situación para el trabajador, incluso sostenibilidad para la fuente del trabajo en el contexto actual. Sin embargo, recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social ha venido afianzando la posibilidad de los acuerdos del pago salarial en moneda extranjera, como por ejemplo en la sentencia número 47. Se estableció la validez de los acuerdos del pago del salario en moneda extranjera como moneda de cuenta. Sin embargo, al momento de la ejecución, ordena la convención de moneda extranjera en bolívares, esto es, la moneda de pago perteneciente siendo el bolívar. Actualmente no existe en materia laboral prohibición de pago en moneda extranjera, por lo que no siendo el bolívar moneda de curso forzoso, se permite que el salario puede acordarse en todo, en parte en divisa. Identificar los conceptos laborales que deben ser cancelados, como el dólar como medio de pago de las obligaciones derivadas de la relación laboral. El concepto de salario en la legislación venezolana es bastante amplio. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponde al trabajador por lo de la prestación de su servicio y entre otros. Comprende lo que son las primas, las comisiones, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. El referido concepto excede de la tradicional idea según la cual el contrato de trabajo solo se limita a establecer un intercambio de prestaciones, es decir, la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrón. ¿Cómo debe pagarse el salario? Ahora bien, revisando especialmente el pago de la remuneración de dinero en monedas distintas al bolívar, es decir, realizar el pago en moneda extranjera, establece el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Explicar las medidas que deben adoptar tanto el ente empleador como el trabajador en torno al alcance jurídico cuando se pacta el pago de las obligaciones derivadas de las relaciones en dólar. Las partes involucradas dentro de la relación laboral son el patrono y el trabajador, por lo que estos serán quienes escogerán el método que prefieran para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral, es decir, que se podrá fijar el pago en moneda extranjera, pues debido a la hiperinflación que actualmente tiene el país, no es económicamente atractivo para los trabajadores ahorrar en moneda local sus beneficios laborales y particularmente sus prestaciones sociales, porque económicamente no resulta rentable para él, en razón que la moneda de curso legal en el país es víctima de una alta hiperinflación y con frecuentes evaluaciones, casi diarias, donde el valor real de sus haberes se desprecia aceleradamente. En consecuencia, se hace necesario que exista una convención especial para que se extienda que el patrono tiene una obligación en moneda extranjera como moneda de pago con el trabajador, por aplicación del artículo 128 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece como norma rectora que el mismo puede hacerse con el equivalente en moneda de curso legal en el país, esto es el bolívar, al tipo de cambio de referencia establecido por el Banco Central de Venezuela para la fecha, valor del día en la que se realiza. En tal sentido, cuando el trabajador recibe el pago de su salario en moneda dura, es decir, en divisas, con lo que puede tener un mayor poder adquisitivo,
Su remuneración no se ve desmejorada, sus expectativas de mantenerse relativamente estables en el tiempo de economías inflacionarias en Venezuela, razón por la cual la devaluación del bolívar no genera consecuencias negativas para él. Con respecto a las diversas definiciones de los términos básicos, estas se encuentran establecidas en nuestro trabajo especial de grado. En relación al trabajo realizado por mi compañera y mi persona, empleamos como metodología de la investigación el análisis de distintas normativas legales, jurisprudenciales y doctrinales para así lograr una ventaja en la identificación de los documentos empíricos en relación al tema estudiado. Ahora bien, el trabajo se conforma bajo un tipo de investigación de desarrollo y análisis conceptual, guiándonos mediante una amplia revisión bibliográfica para lograr desarrollar los objetivos planteados, siendo un tipo de investigación documental a nivel descriptivo. Tomando como base lo que nos define OLAVO, podemos señalar que el marco metodológico tiene la finalidad de analizar e inventariar las características de los fenómenos que se presenten durante la investigación, utilizando criterios sistemáticos que nos permitirán poner en manifiesto su estructura lógica. También, resaltando lo que nos señala Guzmán, de lo que se define por modalidad de investigación documental, en el que se aplica una amplia revisión bibliográfica en base a los criterios del autor antes mencionado, que nos dice que el proceso de búsqueda de la información se da en fuentes impresas con el fin de recolectar contenido material dentro de la bibliografía encontrada, organizándola sistemáticamente, describiéndola e interpretándola de conformidad con los procesos que garanticen la objetividad de los resultados obtenidos. Lo que se explicó anteriormente estará consolidado mediante el uso de un análisis del contenido de naturaleza cualitativa, con comparaciones y la construcción de diversos sistemas de categorías, siendo estos inductivos y de síntesis, permitiéndonos hacer un análisis deducto-inductivo para así poder cumplir con los objetivos ya planteados. También se puede destacar que usamos diversas técnicas y métodos de recolección de datos, siendo procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargarán de sistematizar e implementar las distintas formas de la investigación, entre las que destacan como métodos de recolección de datos, primero, el método de análisis, que consiste en los procesos que posibilitan el reconocer lo investigado sobre la realidad actual, el cual puede obtenerse a través de las partes que constituyen todo el análisis, o como un resultado de ir adquiriendo el conocimiento acerca de la realidad, comenzando con elementos simples y fáciles de reconocer para obtener gradualmente el conocimiento de lo más complejo. Como segundo sería la técnica de síntesis, que esta implica que por medio de la relación de los elementos que determinan su objeto, cada uno de estos puede vincularse con el conjunto en la función que cada uno desempeña, en base al problema de la investigación. Así pues, se destaca primeramente lo relativo a la observación documental por medio de una revisión bibliográfica, teniendo en cuenta lo que nos señala Balestrini, quien nos expresa que deberá iniciar una búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados, siendo estos de mayor interés para la investigación. Ahora bien, como segundo punto, se implementaría un método de análisis de contenido para lograr recopilar los diversos documentos que verdaderamente son considerados útiles para la investigación, siendo un proceso reflexivo, lógico, cognitivo, que supone abstraer diferentes pautas en la relación a un evento o una situación o un fenómeno producido. Asimismo, se empleó métodos y técnicas idénticas que permitieron el análisis de los documentos, el cual se gestiona como materiales de análisis dentro de esta investigación, principalmente utilizando el método de análisis, el cual se puede interpretar como la descomposición minuciosa del contenido de diversos documentos como fuentes primarias y secundarias de información para los objetos. Dicho método analítico se desarrolla como una forma para separar el material documental
jurídico y doctrinario que se usan como material de análisis para el desarrollo del estudio planteado en el alcance legal de los derechos y deberes en la Unión Estable de Derecho. Ahora bien, se desarrolló un procedimiento creando acciones que deben realizarse de una manera similar, obteniendo de esta manera el mismo resultado siempre bajo una misma circunstancia, generando 3 etapas dentro de la investigación, las cuales serían la primera fase, que sería planación, que constituyó la sistematización de los documentos que plantea el problema y así desarrollar un marco teórico, utilizando el análisis de las fuentes y de los autores citados, obteniendo diversas interpretaciones sobre los conceptos que más resaltan en el estudio planteado. Como segunda fase sería el estudio documental, que constituyó el empleo de los diferentes medios bibliográficos, los cuales son una parte importante de todo proceso de investigación científica, en donde se observa y se reflexiona sobre las diversas hipótesis teóricas, usando distintos documentos disponibles, indagando e interpretando las informaciones obtenidas para así obtener resultados que pudieran ser determinantes para la investigación. Como tercera fase tendríamos las conclusiones y recomendaciones. En esta se presentan las conclusiones y recomendaciones en base del análisis que se ha realizado previamente luego de haber aplicado el método de recolección de datos, en donde se obtienen los resultados a las preguntas planteadas y así se realizaron las conclusiones respectivas de la investigación y sus recomendaciones adecuadas. Con respecto a los resultados obtenidos de cada objetivo planteado, podemos determinar que, con relación a la legalidad del empleo del dólar, forma pago en la relación laboral, en ninguna disposición legal, sea la Constitución, la ley o los decretos mencionados con anterioridad, tiene la intención de prohibir el pago de dicha moneda. Más bien, se determinó que es viable y legal el pago de dicha moneda en base a las obligaciones que tiene el patrono para con el trabajador. Y dado caso en Venezuela, dentro de su legislación rige el principio llamado indubio pro operario, que se interpreta que en caso de que surjan dudas acerca de las normas de derecho de trabajo, estas deben ser interpretadas de manera que favorezca a los trabajadores. Esto con relación al primer objetivo. Siguiendo con el segundo objetivo, fue posible determinar que a pesar de que el salario debe ser pagado en moneda de curso legal, siendo del bolívar, dicha determinación, según las leyes, la verdadera finalidad del legislador al momento de interpretar las leyes fue eliminar el pago en especie, con el propósito de proteger el salario del trabajador y garantizar su uso libremente. Continuando con el tercer objetivo, se puede determinar que dentro de las diversas obligaciones que tiene el patrono en efecto del contrato de trabajo, se encuentra la obligación fundamental de pagar el salario, definiéndose este como una obligación pecuniaria de dar, entendiéndose de esta manera como el pago de una suma de dinero que es convenida como contraprestación por los servicios recibidos por el trabajador. Ahora bien, con relación con el objetivo número 4, se determinó que las partes que conforman la relación laboral serán quienes acuerden la forma que prefieran para la ejecución de las obligaciones, que son derivadas de la relación laboral en divisas, ya que desde un punto de vista legal no existe ninguna restricción bajo la normativa del control cambiario y la legislación laboral. Para terminar con nuestras conclusiones y recomendaciones, como una conclusión general se puede decir que el trabajo es una fuente de ingreso que le ha permitido a todos los seres humanos el satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de esto, a medida de que el sistema laboral evoluciona, otros factores se ven involucrados en el ámbito del trabajo. Nosotros, como autores de la presente investigación ya realizado y analizado cada uno de los objetivos planteados, hemos llegado a la conclusión de que es legal el pago del salario en dólares,
ya que, como se mencionó anteriormente, no existe una normativa legal que prohíba el pago del salario en divisas extranjeras, y en distintas jurisprudencias señaladas por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social, se han permitido diversos convenios de pago en este tipo de moneda. También en la normativa legal de Venezuela, sea la Constitución o las leyes, la regla primordial de estas es la libertad económica, y cuya excepción son las limitaciones que se establecen en la Constitución y en las leyes. También se puede determinar que el derecho constitucional del trabajo protege el salario y su forma de pago por medio de sus normas fundamentales. Finalizada la investigación y tomando en cuenta las conclusiones a las que se logró llegar al final del trabajo, recomendamos que se hace necesario por parte del Estado venezolano crear un nuevo marco normativo que regule óptimamente la economía, confiriendo la subsistencia digna de los trabajadores, teniendo un soporte económico eficiente de los costos laborales para los patronos y trabajadores, por medio de un cuerpo normativo originado por la Asamblea Nacional, por medio de un sistema el cual utilice la participación protagónica por parte del pueblo y a través de sus representantes, con un previo estudio necesario sobre las condiciones económicas para su implementación y desarrollo. Segundo, el Estado venezolano debe crear las herramientas necesarias teniendo como finalidad la de normalizar la economía nacional y superar la inflación. El pago de salario a través de un bono monetario con poco poder adquisitivo que se sujeta a una variabilidad constante y una significativa desvalorización, el cual impide a los trabajadores y patronos el cumplir con el mandato constitucional de establecer una remuneración que le permita al trabajador una vida digna que cubra sus necesidades básicas, materiales y sociales e intelectuales, tanto para él como para su familia. Tercero, las partes que se involucran en la relación laboral deberían procurar un esquema remunerativo que les permita lograr cumplir satisfactoriamente las obligaciones y causas que los vinculan jurídicamente. También la forma de encontrar un sistema de pago en divisas, así como otros mecanismos de retención que no aumente significativamente los pasivos laborales. Y cuarto, dentro del marco normativo no existe ninguna restricción bajo las leyes de control cambiario y la legislación nacional, ya que ello no está restringido bajo las normas de la ley cambiaria actual. El pago de salario y demás conceptos laborales de parte de los patronos a sus trabajadores no genera una actividad cambiaria, sino el simple pago de los servicios subordinados prestados. Muchas gracias.